¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué, a pesar de tanto esfuerzo, el dinero parece escaparse de tus manos? Muchos oran por abundancia, pero pocos se atreven a revisar qué están permitiendo dentro de su propia billetera. Proverbios 21:20 nos advierte: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el hombre insensato todo lo disipa. Este versículo revela una verdad incómoda. No es solo cuánto ganas, sino cómo administras lo que ya tienes. Hoy veremos cómo ciertos objetos, hábitos y símbolos que guardas sin pensarlo están bloqueando tu bendición financiera. Te mostraremos cómo identificar estas barreras espirituales y eliminarlas de raíz. El propósito de este video es ayudarte a comprender qué debes sacar de tu billetera si quieres vivir bajo la provisión divina y no bajo la escasez. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Tal vez nunca lo habías pensado así, pero lo que cargas en tu billetera habla más de ti de lo que imaginas. No es solo un objeto funcional donde guardas dinero o tarjetas, es un símbolo, un reflejo, un pequeño altar donde se manifiestan tus hábitos, tu orden, tu fe y sí, también tu escasez. Muchos oran por provisión, claman por puertas abiertas y bendiciones financieras, pero ignoran que hay señales visibles en su día a día que revelan el porqué de su estancamiento. Una de ellas está justo frente a ti: el estado de los billetes que llevas contigo. Arrugados, rotos, maltratados, amontonados como si no valieran nada. Lo que para algunos parece irrelevante, en el mundo espiritual tiene un peso que no podemos subestimar. La Biblia nos da una pista clara cuando en Proverbios 21:20 dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el hombre insensato todo lo disipa. Este versículo no habla solamente de gastar en exceso, sino de la actitud con la que manejamos lo que Dios pone en nuestras manos. El sabio cuida lo que tiene, el insensato lo trata con desprecio, y lo que desprecias tarde o temprano lo pierdes. Hay quienes llevan billetes como si fueran servilletas usadas, doblan el dinero sin cuidado, lo mezclan con papeles viejos, lo guardan suelto y hecho un nudo, lo pisan con otras cosas más importantes, como recibos caducados, tarjetas de punto, incluso envoltorios vacíos. ¿Qué mensaje estás enviando al cielo cuando tratas de esa manera lo que Dios ya te ha confiado? ¿Cómo esperas que llegue más si lo poco que tienes no lo honra? Jesús fue claro cuando dijo: el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Y el que en lo poco es injusto, también en lo mucho es injusto. Lucas 16:10. Esta no es solo una enseñanza ética, es una ley espiritual. Si el orden, la honra y la administración no están presentes en lo mínimo, jamás estarán presentes en la abundancia. El desorden externo refleja un desorden interno. El descuido revela una falta de visión. Y la negligencia con lo material en muchos casos es el resultado de una raíz más profunda. Una mentalidad de pobreza que normaliza el caos, que se conforma con lo deteriorado, que vive como si no mereciera más. Pero la Biblia no enseña eso. Dios no es un Dios de desorden. Él es un Dios de excelencia. En la construcción del tabernáculo, cada detalle fue cuidadosamente diseñado. Medidas exactas, materiales puros, ornamentos precisos. ¿Por qué creemos que lo que llevamos a diario en el bolsillo o en la cartera no merece la misma honra? No se trata de idolatrar el dinero. Se trata de reconocer que es una herramienta de mayordomía. Una herramienta que, si la tratamos con reverencia, puede ser bendecida por Dios. El profeta Ageo confrontó al pueblo por haber descuidado
el templo mientras se enfocaban en sus propias casas, pero su descuido trajo consecuencias visibles. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Ageo 1:6. Esa última frase es especialmente reveladora. Un saco roto. ¿Te suena familiar? Hay personas que trabajan, luchan, se esfuerzan y aún así no ven fruto. ¿Y si el problema no es la falta de ingreso, sino la falta de honra? ¿Y si estás metiendo tus billetes en una billetera espiritual rota que no retiene, que no bendice, que no multiplica? Recordemos que el primer acto de Caín no fue matar a su hermano, fue ofrecer una ofrenda sin honra. Dios vio su corazón antes de ver su mano y lo rechazó, mientras que Abel ofreció lo mejor, las primicias. ¿Cómo nos acercamos nosotros con lo que tenemos? ¿Llevas tus billetes doblados por la mitad, con tinta, con grasa, como si fueran papel viejo? No es cuestión de legalismo, es cuestión de honra. El problema no es el billete roto, sino la intención con que lo guardas. Hay quienes reciben el cambio y lo meten a empujones en la billetera. Otros lo tiran en el carro, lo dejan en la mesa, lo pisan con papeles y luego oran por bendición financiera. ¿No es una contradicción? En la Biblia, todo lo que era apartado para Dios debía estar limpio, sin mancha, sin defecto. El cordero que se ofrecía como sacrificio no podía ser cojo ni tuerto. ¿Por qué creemos que con Dios podemos ser descuidados y aún así esperar lo mejor? No se trata de adorar el dinero, se trata de mostrarle al cielo que valoramos lo que se nos entrega. Cuando alguien recibe un regalo y lo deja tirado, ¿no es una falta de respeto para quien lo dio? Así también con Dios. Si Él nos ha confiado recursos, por pequeños que sean, y nosotros los tratamos con negligencia, ¿cómo podrá confiarnos cosas mayores? Jesús, en la multiplicación de los panes y los peces, ordenó que todo lo sobrante se recogiera. Nada se desperdició, nada se maltrató. Aún después del milagro hubo orden, porque lo divino y lo práctico van de la mano. ¿Cuántas veces hemos despreciado el sobrante creyendo que no importa? ¿Cuántas veces hemos tirado una moneda como si no tuviera valor? Pero el reino de Dios es diferente. En el reino, el que es fiel en la moneda será fiel en el talento. El que honra el poco pan verá multiplicación. El que cuida su billetera, aunque tenga poco, está diciendo: Señor, estoy listo para más. Conozco personas que empezaron a ver cambios financieros solo por reorganizar su billetera. No es magia, es un acto de honra y fe. Cambiaron sus billetes rotos por nuevos, doblaron sus billetes con cuidado, separaron las monedas, tiraron los papeles viejos, limpiaron su billetera, oraron sobre ella, y en esa limpieza física hubo una limpieza espiritual. Es como cuando Dios le dice a Jacob: levántate, sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Génesis 35:1. Y antes de ir, Jacob le dice a su familia: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Verso 2. Antes de levantar altar hubo limpieza. Antes del encuentro hubo preparación. ¿Será que tu billetera necesita una limpieza para que puedas encontrarte con una nueva temporada de provisión? Muchos no saben que la pobreza no es solo falta de dinero, es un espíritu. Y ese espíritu se alimenta del desorden, de la negligencia, del descuido. No es casual que los lugares donde hay pobreza material estén llenos de basura, de caos,
de desorganización. No lo digo con juicio, lo digo con dolor, porque el desorden habla de desesperanza. Habla de una mente que ya se rindió. Pero tú no has sido llamado a vivir en derrota. Fuiste llamado a ser cabeza y no cola. A estar arriba y no abajo. A prestar y no pedir prestado. Pero para que eso ocurra, algo debe cambiar por dentro. Y muchas veces ese cambio empieza por lo que tienes en la mano. O en este caso, en la billetera. Elías le preguntó a la viuda, ¿qué tienes en casa? 1 Reyes 17:12. Y ella respondió con lo poco que tenía, un puñado de harina y un poco de aceite. Pero fue justo eso lo que Dios multiplicó. No fue lo que no tenía. Fue lo que ya tenía, pero que fue presentado con fe y obediencia. ¿Qué tienes tú en tu billetera? ¿Qué estás cargando todos los días que podría estar hablando en tu contra en el mundo espiritual? Tal vez no lo sabías, pero el billete arrugado que llevas desde hace semanas, la moneda sucia que no quisiste tocar, el desorden que toleras, todo eso forma parte del lenguaje con el que te estás relacionando con la provisión de Dios. La honra no comienza en la abundancia, comienza en lo pequeño, comienza en lo que muchos ignoran y sí, también comienza en la billetera. No es una superstición, es una decisión espiritual, una transformación profunda que dice, Señor, si me has dado esto, lo voy a cuidar, lo voy a organizar, lo voy a valorar, porque sé que tú me estás preparando para más. Y cuando Dios ve esa actitud, Él responde, porque a Dios le conmueven los corazones que saben administrar. A los 5 talentos el Señor les añadió otros 5. A los 2 talentos, otros 2. Pero al que escondió el único talento, incluso eso le fue quitado. Mateo 25, 14, 30. No porque tuviera poco, sino porque no lo valoró. No por pobreza, sino por negligencia. Hoy es el día de revisar tu billetera con ojos espirituales. No para buscar billetes, sino para buscar señales. Está ordenada, refleja honra. Hay cosas que deben ser sacadas. Hay billetes que deben ser cambiados. Hay espacio para lo nuevo. Tal vez te parece un gesto pequeño, pero recuerda, en el reino de Dios, los pequeños gestos de obediencia abren grandes puertas de bendición. Lo que cuidas con diligencia, Dios lo multiplica con poder. Y lo que limpias con fe, Dios lo llena con promesa. Porque cuando limpias tu billetera, no solo limpias un objeto, limpias tu mente, tu corazón y tu camino. Y en ese orden, en esa honra, en esa fidelidad, en lo mínimo, Dios te abrirá lo máximo. A veces lo que parece inofensivo a los ojos del mundo es en realidad profundamente revelador en el ámbito espiritual. Una tarjeta vencida, olvidada en la billetera, no parece gran cosa, pero en la dimensión donde operan los principios del reino, nada es irrelevante. Todo lo que cargas contigo tiene un significado. Todo objeto que eliges conservar, incluso sin pensarlo, está hablando espiritualmente. Y cuando lo que llevas es un símbolo de algo que ya no está activo, de algo que ya no produce, de algo que pertenece a una etapa cerrada, estás sosteniendo en tu vida una puerta que Dios ya decidió clausurar. Lo que está vencido representa ciclos que ya fueron terminados por Dios. Sin embargo, cuando decides conservar aquello que ya no tiene vigencia, estás reteniendo un vínculo con el pasado que interfiere directamente en lo nuevo que el cielo quiere derramar sobre ti. Jesús dijo, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. Mateo 9, 16, 17. El principio que aquí se revela es claro. Lo nuevo no puede habitar donde lo viejo aún ocupa espacio. No se trata solo de un cambio de temporada. Se trata de una limpieza espiritual que da paso a la renovación. Y eso comienza también con los pequeños detalles
Una tarjeta vencida no es solo plástico, es la imagen de una temporada que ya fue cerrada, de una función que ya no sirve, de un acceso que ya no existe. Al conservarla en tu billetera, aunque parezca un gesto insignificante, estás manteniendo presente algo que ya no tiene propósito. Y cada vez que la miras, aunque sea inconscientemente, estás reencontrándote con una puerta que Dios ya selló. Esa presencia continua de lo obsoleto interrumpe el flujo de lo nuevo, porque revela una mente que aún no ha soltado lo anterior. La palabra de Dios es tajante respecto a la necesidad de dejar atrás lo que ya ha cumplido su función. Isaías 43, 18 a 19 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Este no es un consejo emocional, es una instrucción espiritual. Cuando insistes en recordar lo que ya pasó, cuando cargas con objetos que te atan a lo vencido, estás renunciando sin darte cuenta al camino nuevo que Dios desea abrir. Dios quiere hacer algo nuevo, pero no forzará su bendición sobre un terreno donde el pasado sigue ocupando el lugar central. En Éxodo 12, cuando Dios ordena la salida de su pueblo de Egipto, lo hace con instrucciones específicas. No podían llevarse masa fermentada. El pan debía ser sin levadura. Esto tenía una razón. La levadura era símbolo de contaminación, de fermentación, de lo que pertenece a lo viejo. Llevar levadura era cargar el Egipto espiritual al lugar de libertad que Dios estaba ofreciendo. Y lo mismo ocurre hoy. No puedes avanzar en una nueva dimensión financiera si en tu billetera sigues guardando símbolos del ayer, porque cada cosa que no sirve, pero que insistes en retener, habla de una falta de discernimiento espiritual. El discernimiento es la capacidad de reconocer el tiempo de Dios. El Eclesiastés dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. Pero si todo tiene su tiempo, también todo tiene su cierre. Un ciclo que ya no produce fruto debe ser cerrado con obediencia, no conservado con nostalgia. Lo vencido no se honra, se suelta. Lo inactivo no se protege, se elimina. Porque si lo conservas, creas un ancla invisible que frena tu avance. La Biblia nos enseña que la bendición está reservada para quienes están dispuestos a moverse con Dios. Abraham recibió la promesa solo cuando salió de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre. En Génesis 12:1 leemos: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. La condición para recibir lo nuevo era soltar lo conocido. No se trataba de pecado, se trataba de obediencia. Y el principio sigue siendo el mismo. No todo lo viejo es malo, pero sí puede ser un obstáculo si lo cargas cuando ya ha perdido propósito. Mantener tarjetas vencidas, documentos antiguos, identificaciones que ya no tienen función es una forma sutil de resistirse al cambio. Es un acto que puede parecer insignificante, pero en lo espiritual representa una declaración. No estoy listo para soltar lo anterior. Y mientras esa actitud se mantenga, lo nuevo no encontrará espacio. Dios no llena depósitos saturados de lo que ya no sirve. Él busca vasos vacíos dispuestos, preparados para recibir. Cuando la viuda fue a Eliseo en 2 Reyes 4, la multiplicación del aceite solo ocurrió mientras hubo vasijas disponibles. Cuando ya no hubo más, cesó el flujo. No porque Dios se hubiera detenido, sino porque no había espacio. Así también con nuestras vidas, mientras conserves lo que ya no tiene propósito, no podrás recibir lo que Dios quiere derramar.
Es por eso que esta limpieza debe ser intencional. No como un acto simbólico, sino como una decisión espiritual. La billetera es el lugar donde resides muchas veces tus esperanzas, tus recursos, tus decisiones diarias. Si dentro de ella conviven lo nuevo y lo vencido, estás enviando una señal de mezcla espiritual. Y Dios no bendice la mezcla. En el Antiguo Testamento, una de las leyes más curiosas prohíbe sembrar 2 semillas distintas en el mismo campo. Levítico 19:19. Aunque parezca una instrucción agrícola, revela un principio profundo. No se puede mezclar lo que pertenece a diferentes naturalezas. Y aplicar esto a tu billetera implica comprender que lo obsoleto y lo vigente no deben compartir el mismo espacio. La fe requiere acción, y esa acción muchas veces empieza por lo concreto. Eliminar tarjetas vencidas no cambiará tus finanzas por sí solo, pero será una señal al cielo de que estás listo para avanzar, para recibir lo nuevo, para administrar con sabiduría. Es una manera de decirle a Dios: confío en que lo que ya cerraste fue para mi bien y me preparo para lo que vas a abrir. Es rendirse al proceso divino. Es entender que en el reino de Dios la obediencia en lo pequeño siempre precede la expansión en lo grande. Cuando Dios le ordenó a Josué cruzar el Jordán, le dijo: prepárate tú y todo este pueblo para pasar el Jordán. Josué 1:2. La preparación precede la conquista, y esa preparación incluye limpiar, organizar, discernir, soltar. No podemos esperar nuevas conquistas si nuestras manos aún están ocupadas con recuerdos inservibles. Cada tarjeta vencida es un peso innecesario, y no solo en lo físico. Hebreos 12. Uno nos exhorta a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. No todos los pesos son pecados, pero todos los pesos estorban, y el despojo es parte de la carrera espiritual. Es momento de revisar no solo con ojos naturales, no, sino con visión espiritual. Cada rincón de tu vida puede estar gritando cosas que tus palabras no dicen, y tu billetera puede ser uno de esos espacios donde lo viejo ha construido una fortaleza que impide el avance. Tal vez piensas que no importa, que nadie lo ve, que es solo un detalle. Pero la obediencia no se mide por lo visible, sino por lo intencional. Dios ve lo oculto, examina lo profundo, considera cada acto de honra, por más pequeño que parezca. El libro de Malaquías nos revela cómo la actitud del pueblo, al traer ofrendas defectuosas, reflejaba una falta de honra a Dios. En Malaquías 1:8 el Señor pregunta: ¿y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Este pasaje confronta la mentalidad de ofrecer a Dios lo que ya no sirve, lo que está dañado, lo que es sobrante. Y esa mentalidad, aunque no se exprese en un altar visible, puede estar escondida en los pequeños hábitos cotidianos, como lo que eliges guardar o desechar en tu billetera. No se trata de superstición, se trata de un lenguaje espiritual. Lo que mantienes revela en qué confías. Y conservar cosas vencidas puede ser una forma de aferrarse al pasado por miedo a lo nuevo. Pero Dios no opera desde el miedo. Él llama desde la fe. La fe que suelta, que limpia, que abre espacio. La fe que entiende que toda temporada tiene un cierre y que cada cierre es una antesala para lo que viene. Lo nuevo de Dios no necesita compañía de lo viejo, necesita disposición, espacio y obediencia. Esta parte del proceso es una prueba de sensibilidad espiritual, una prueba de obediencia práctica y una prueba de fe aplicada en lo cotidiano. Porque quien no es capaz de limpiar lo pequeño no está listo para administrar lo grande.
Y si hoy estás siendo llamado a revisar tu billetera, no es para que te sientas culpable, sino para que te prepares. Dios quiere darte más, quiere abrir nuevas fuentes, quiere activar puertas que han estado cerradas, pero no lo hará mientras insistas en sostener lo que ya caducó. Por eso el acto de sacar una tarjeta vencida no es una rutina sin valor, es un acto de fe, un gesto profético, una declaración silenciosa que dice: estoy listo para cerrar este ciclo, estoy preparado para lo nuevo, me alisto para recibir lo que el cielo tiene reservado para mí. Y cuando ese lenguaje se expresa con claridad, el reino responde, porque Dios honra a los que le honran. Y el orden, la limpieza, la disposición y el discernimiento son actos de honra que abren camino a la multiplicación. La mayoría de las personas lleva en su billetera pequeños trozos de papel que han olvidado, pero que siguen hablando en el mundo espiritual. Recibos arrugados, comprobantes de compras antiguas, pagarés vencidos, facturas impagas o ya saldadas. Aunque estos objetos parecen inofensivos, su presencia constante representa mucho más que un descuido. Son símbolos de una memoria de deuda que no ha sido cancelada en el corazón. Y mientras sigan ahí, impiden la manifestación plena de provisión. Dios es un Dios de libertad, no de esclavitud. En Gálatas 5:1 leemos: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando alguien guarda documentos que representan cargas pasadas, lo que en realidad está haciendo es sostener ese yugo. No importa si la deuda ya fue pagada, si el trámite ya concluyó o si el plazo expiró. Mientras el papel siga ahí, se mantiene una señal espiritual de carga y obligación. Y donde hay carga constante, la bendición no fluye con libertad. La economía del reino está regida por principios eternos. Uno de esos principios es la cancelación. En Deuteronomio 15, Dios establece el año de remisión, un tiempo determinado para liberar a los deudores, restablecer el orden y cortar con los ciclos de opresión. Este mandato no solo tenía una aplicación económica, sino también espiritual. Cada cierto tiempo era necesario declarar renovación. No era una sugerencia, era una instrucción divina, porque el corazón humano tiende a acumular no solo bienes, sino también cargas, y esas cargas deben ser liberadas si se quiere avanzar. Cada recibo que conservas innecesariamente es una forma de perpetuar un ciclo. Puede ser un simple comprobante de pago, pero en el plano espiritual funciona como una declaración de que aún estás ligado a ese gasto, a esa pérdida, a ese esfuerzo. Es como revivir una obligación constantemente. Y si Dios ya cerró esa etapa, tú no tienes derecho a mantenerla abierta. La fe avanza, no se estanca. El reino llama a lo nuevo, no a lo repetido. Y parte de esa renovación incluye también el despojo de todo papel que te liga a una mentalidad de deuda. Jesús en la cruz canceló la mayor deuda que la humanidad jamás podría pagar. Colosenses 2:14 lo declara con autoridad, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esta verdad no es simbólica, es una realidad espiritual que transforma vidas. Si Cristo ya anuló lo que te acusaba, si ya quitó de en medio lo que te condenaba, ¿por qué seguir cargando tú papeles que te recuerdan una deuda? Es incoherente con la redención. Es contrario al mensaje del Evangelio. Guardar lo que ya fue pagado es declarar sin palabras que aún no crees plenamente en la libertad que has recibido. Dios no quiere hijos endeudados espiritualmente. Quiere hijos libres, limpios, preparados para avanzar. Por eso, en el Antiguo Testamento, todo lo que representaba
impureza o contaminación debía ser removido. Cuando Josué guió al pueblo para conquistar Jericó, Dios dio instrucciones precisas sobre qué hacer con el botín. Sin embargo, Acán decidió ocultar parte del botín prohibido, y por ese acto toda la nación fue detenida. En Josué 7:13, Dios dice: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Esta escena muestra con claridad que mientras haya elementos ocultos que representan desobediencia o contaminación, la victoria no puede manifestarse. Muchos creen que estos principios solo aplican a grandes pecados o faltas evidentes, pero el reino opera también en los pequeños detalles. Una factura guardada sin necesidad es, espiritualmente, una confesión de deuda continua. Un pagaré que ya no tiene vigencia, pero que sigue en tu billetera, es una memoria activa de esclavitud financiera. Y aunque tus intenciones no sean malas, el lenguaje espiritual se interpreta por símbolos. Y esos símbolos deben ser eliminados si deseas caminar en una nueva temporada de provisión. La abundancia no es solo una cuestión de ingresos, es una condición espiritual, es el fruto de un alma libre, sin peso, sin atadura. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. El descanso que Él promete no es solo emocional, es una restauración integral, una limpieza profunda, una libertad que comienza cuando decides dejar lo que ya no te corresponde cargar. El enemigo sabe que no necesita grandes pecados para detenerte. Basta con que retengas lo que ya no es útil, que guardes lo que ya fue cancelado, que vivas recordando las obligaciones pasadas en lugar de avanzar hacia las promesas futuras. Y es por eso que muchos oran pero no reciben. Piden puertas abiertas, pero conservan llaves de puertas cerradas. Declaran libertad, pero siguen llevando símbolos de esclavitud. No se trata de magia ni de superstición. Se trata de orden espiritual. Y ese orden empieza por revisar lo que llevas contigo cada día. En Hebreos 12:27 se nos habla de la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Lo que es removible, lo que no tiene fundamento eterno, lo que ya ha sido cumplido y cerrado debe salir de tu vida. Lo inconmovible, lo que permanece, es lo que proviene del reino. Y en una billetera espiritualmente sana solo debe haber lugar para aquello que edifica, que representa propósito, que no ata sino que libera. La economía del reino no tolera la mezcla. No puedes proclamar libertad mientras llevas encima las pruebas de tu antigua esclavitud. No puedes declarar bendición mientras cargas papeles que representan falta, escasez, obligación. Lo espiritual y lo físico están conectados. Y aunque no todos lo entienden, lo que permites en tu billetera es un reflejo de lo que estás permitiendo en tu mente y en tu corazón. Si estás dispuesto a sacar cada recibo que ya no tiene razón de estar ahí, cada pagaré que ya fue cancelado, cada comprobante que no aporta orden, sino confusión, entonces estás enviando un mensaje claro. ¿Estás listo para caminar con ligereza, con enfoque, con fe? David, antes de enfrentar a Goliat, rechazó la armadura de Saúl. No porque fuera mala, sino porque no era para él. No podía avanzar cargando con lo que no le pertenecía. En 1 Samuel 17:39 leemos: y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Esa decisión no fue superficial. Fue una declaración de alineamiento. David no solo eligió piedras,
Eligió soltar el peso innecesario y por eso pudo correr hacia su propósito sin obstáculos. Tú también debes soltar lo que te pesa, lo que ya no tiene función, lo que solo ocupa espacio. Porque lo que hoy parece un simple papel olvidado, en el mundo espiritual puede estar funcionando como un ancla. Y nadie avanza mientras siga anclado. Nadie conquista mientras siga arrastrando lo que ya no debe cargar. El tiempo de revisar ha llegado. El momento de limpiar ha sido activado. Y en esa limpieza el cielo responderá. Porque Dios honra al que decide caminar liviano, sin cargas impuestas, sin memorias de deuda. Su palabra lo afirma en Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Esta es una generación que necesita comprender la seriedad de lo invisible. Lo que guardas, lo que toleras, lo que ignoras, puede estar deteniendo tu avance. Y si hoy Dios está señalando tu billetera, no es para condenarte, sino para liberarte. Porque hay bendiciones que no han sido entregadas, no por falta de fe, sino por falta de limpieza. Hay puertas que siguen cerradas, no por falta de oración, sino por la presencia de elementos que aún atan tu corazón al pasado. Cada paso hacia el orden es una señal de madurez espiritual. Cada acto de limpieza es una declaración de que estás preparado para más. Y en ese orden, en esa obediencia práctica, se activa la provisión sobrenatural. El Dios que liberó a Israel de Egipto quiere liberarte a ti de toda memoria de esclavitud financiera. El Dios que canceló nuestra deuda en la cruz quiere que tú también canceles de manera simbólica y real todo lo que impide que camines en plenitud. Este es el tiempo de actuar con determinación, de revisar con ojos del Espíritu, de abrir la billetera y preguntarte no qué necesitas guardar, sino qué debes sacar. Porque si aprendes a discernir el peso de cada papel, el lenguaje de cada símbolo, el mensaje de cada objeto, estarás entrando en una dimensión donde la provisión fluye sin estorbo. Y donde Dios encuentra orden, honra y obediencia, Él envía multiplicación, estabilidad y nuevas oportunidades. En toda generación hay quienes buscan protección y provisión en lo visible, aferrándose a objetos que, lejos de bendecir, contaminan la atmósfera espiritual que los rodea. En muchos bolsillos y billeteras habita un sincretismo sutil, silencioso, pero profundamente destructivo. Amuletos, estampitas no respaldadas por la palabra, figuras religiosas sin fundamento bíblico, símbolos de buena suerte, imágenes que prometen atraer dinero, objetos que según la cultura prometen alejar lo malo o atraer lo bueno. Todo eso convive con los billetes, las tarjetas y muchas veces con una fe supuestamente puesta en Dios. Pero en el reino no hay lugar para la mezcla. El Señor es celoso, no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8 lo declara sin rodeos. Yo soy Jehová, este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Dios no puede ser honrado mientras cargas objetos que rinden tributo a otras fuentes de poder, porque la presencia de ídolos, por pequeños que sean, es una declaración directa de desconfianza. Es como decir, confío en Dios, pero por si acaso, esa frase que muchos no pronuncian con palabras, la proclaman con lo que llevan encima. La billetera se convierte en una especie de altar portátil y cada cosa que guardas ahí envía un mensaje espiritual. ¿Qué estás diciendo cuando conservas una medalla que supuestamente atrae el dinero? ¿Qué estás declarando cuando pones una imagen que no representa al Dios vivo, pero a la cual le das espacio, cercanía y acceso diario? En Éxodo 20, Dios establece con claridad el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No es una sugerencia,
Es un mandato. Dios no está en contra de la imagen en sí, sino del acto de depositar fe en un objeto, en lugar de confiar completamente en él. Cuando una persona guarda un amuleto en su billetera, aunque no lo adore de forma abierta, lo está considerando como un punto de apoyo espiritual. Y eso, a los ojos de Dios, es idolatría. El problema no es solo teológico, es práctico. Porque mientras depositas tu confianza en lo que no tiene vida, estás bloqueando la intervención del Dios verdadero. Jeremías 10:5 lo dice así: como espantapájaros en un melonar, así son sus imágenes. No pueden hablar, son llevadas, porque no pueden andar. No tengáis temor de ellas, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Si no tienen poder, ¿por qué conservarlas? ¿Por qué seguir entregándoles espacio, atención, respeto, cercanía? No se puede caminar en bendición mientras se sostiene lo que Dios llama maldición. Y cuando hablamos de finanzas, este principio se vuelve aún más serio. El dinero en sí mismo no es impuro, pero su administración y su entorno sí pueden contaminarse. La Escritura dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. 1 Timoteo 6:10, no el dinero en sí. Y ese amor se manifiesta también en la desesperación por atraerlo, incluso mediante prácticas contrarias al reino. Muchas de las imágenes o símbolos que la gente guarda creyendo que atraerán prosperidad, en realidad están enraizadas en tradiciones paganas, filosofías esotéricas o supersticiones populares. Nada de eso tiene fundamento en la palabra. Y lo que no viene de la palabra viene del error. Pablo, en 2 Corintios 6, 16 a 17, establece un límite que no puede cruzarse. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Cada elemento que guardas en tu vida, cada objeto que decides conservar, debe pasar por este filtro. ¿Refleja al Dios viviente? ¿Edifica la fe verdadera? ¿Tiene fundamento en las Escrituras? Si la respuesta es no, entonces no solo debe ser removido, debe ser rechazado. La idolatría no necesita altares para operar, le basta con una billetera. No necesita estatuas de gran tamaño, puede habitar en una pequeña figura, en una medalla colgada, en una imagen impresa. La Biblia está llena de advertencias contra este tipo de práctica. El pueblo de Israel cayó una y otra vez, no por falta de provisión, sino por inclinar su corazón hacia lo que no era de Dios. En Números 21, 8 a 9, Dios instruye a Moisés a levantar una serpiente de bronce para sanar al pueblo. Pero más adelante, esa misma figura fue convertida en objeto de adoración y el rey Ezequías tuvo que destruirla. En 2 Reyes 18:4 leemos: quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Una figura que había sido usada por Dios se convirtió en un ídolo y por eso tuvo que ser destruida. Cuánto más urgente es entonces deshacerse de lo que ni siquiera proviene de Dios. No es exageración, es santidad, no es legalismo, es pureza. En un mundo que mezcla todo, el llamado del Evangelio sigue siendo el mismo: sed santos, porque yo soy santo. Y eso incluye lo que cargas contigo, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Lo que pones en tu billetera revela dónde has puesto tu fe. Lo que proteges revela lo que venera. Y lo que cargas diariamente se convierte en parte de tu atmósfera espiritual. El reino de Dios opera por fe, y la fe verdadera no necesita sustitutos, no necesita apoyos extras, no necesita refuerzos en forma de objetos físicos. Hebreos 11, uno lo define con contundencia:
Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si lo que llevas en tu billetera es un intento de controlar lo invisible mediante lo visible, has caído en un engaño. Dios no necesita imágenes para actuar. Él responde a la obediencia, al clamor, a la honra. Y cuando ve que un corazón se despoja de toda forma de mezcla, responde con favor. Muchos dicen que lo hacen por tradición, por respeto, por costumbre familiar. Pero las tradiciones que contradicen la verdad deben ser derribadas. Jesús confrontó a los fariseos por poner la tradición por encima del mandamiento. En Marcos 7:8 les dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. No es el tamaño del objeto, ni la intención detrás de él, lo que determina su efecto espiritual, es su origen. Y si no proviene del Espíritu de Dios, si no está sustentado por la palabra, debe salir. La presencia de estos elementos no es inofensiva, es una grieta, una puerta abierta, una legalidad para que el enemigo opere. La Biblia es clara al advertir sobre los peligros de los ídolos, no porque tengan poder por sí mismos, sino porque habilitan influencias espirituales externas. En Deuteronomio 7:26 Dios dice: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Este principio no se limita al hogar físico, aplica también a lo que llevas contigo. Si lo que cargas es considerado anatema por Dios, no puede coexistir con su bendición. Este es un llamado al discernimiento, a la santificación radical, a la purificación total. Dios no se mueve donde hay mezcla, no actúa donde hay doble lealtad, no responde a oraciones que provienen de labios que honran, pero de corazones que aún toleran la idolatría. Santiago 1:8 advierte: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y esa inconstancia se manifiesta en áreas tan concretas como una billetera contaminada por símbolos contrarios al reino. No basta con declarar fe, hay que vivirla. No basta con pedir bendición, hay que preparar el terreno. Y parte de esa preparación es el despojo absoluto de todo objeto que represente una fuente alterna de poder. Porque Dios no bendecirá lo que tolera impureza, no aumentará lo que se edifica sobre mezcla, no prosperará lo que no ha sido consagrado completamente a Él. El tiempo de revisar ha llegado. El momento de limpiar no es mañana, es ahora. Cada imagen, cada medalla, cada símbolo debe pasar por el filtro de la verdad. Lo respalda la Escritura, refleja a Cristo, proviene del Espíritu. Si no, debe salir, porque la bendición de Dios no se manifiesta donde hay ídolo, se manifiesta donde hay entrega. Y cuando decides vaciar tu billetera de todo lo que no honra al Dios verdadero, entonces y solo entonces verás cómo el cielo se abre y la provisión llega sin estorbos. El corazón del ser humano tiene una tendencia natural a aferrarse, incluso a aquello que ya ha sido causa de daño. No porque ignore el dolor, sino porque teme el vacío. Y en ese intento por no soltar, muchos terminan reteniendo lo que debería haber sido dejado atrás hace mucho. Esto también se refleja en lo que decidimos guardar. Una foto antigua, un número escrito en un papel, una carta pequeña, un boleto de algún momento pasado. Cosas que caben en una billetera, pero que pesan como una cadena en el alma. Lo que parecía un simple recuerdo se convierte en un símbolo de una atadura emocional. Y donde hay ataduras, la bendición no puede fluir con libertad. Dios no opera en corazones divididos, no se manifiesta en lugares donde lo viejo sigue ocupando el trono. Jesús fue enfático al decir que nadie que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios.
Lucas 9:62 marca una línea clara entre el avance y el retroceso, entre lo que alimenta el propósito y lo que distrae de él. Y si la mirada al pasado te roba el enfoque, entonces todo lo que la estimula debe ser eliminado, incluso si es pequeño, incluso si está guardado en silencio, incluso si ya ni siquiera lo recuerdas, hasta que vuelves a abrir esa billetera y lo ves otra vez. Cada objeto que conservas se convierte en una puerta abierta o cerrada en el mundo espiritual. El reino no se edifica sobre emociones mal procesadas. Se edifica sobre la verdad. Y la verdad en muchos casos exige cortar con vínculos que, aunque fueron reales, hoy ya no tienen propósito. No toda relación fue ordenada por Dios. No todo lazo afectivo fue saludable. No todo recuerdo merece espacio. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, uno de los mayores desafíos no fue la salida física, sino la desvinculación emocional. Por eso en Números 11:5-6 se lamentaban diciendo: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca. El cuerpo había salido, pero la memoria seguía atada. Y mientras el corazón siguiera vinculado al pasado, el desierto se volvería más difícil de cruzar. Así también sucede cuando insistes en guardar rastros de personas, relaciones o momentos que ya no pertenecen a tu camino. Un trozo de papel escrito por alguien que te hirió, una imagen que representa una etapa tóxica, un nombre que ya no debería estar presente. Aunque el objeto no tenga vida, lo que representa sí la tiene. Y mientras conserves esos vínculos materiales, estás reteniendo espiritualmente la carga de lo que viviste. El profeta Isaías dijo: he aquí que haré cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43:19. Pero ese nuevo camino solo puede manifestarse cuando lo anterior ha sido verdaderamente soltado. Hay cosas que el enemigo no puede tocar directamente, pero sí puede influenciar si tú decides conservar lo que le da acceso. Una simple imagen puede mantener viva una emoción que Dios ya sanó. Un recuerdo mal procesado puede reactivar pensamientos que habías superado. Y si eso está contigo día tras día en tu billetera, junto a lo que usas constantemente, entonces estás perpetuando una conexión invisible que estorba tu avance. El pasado no puede ocupar el mismo espacio que el futuro, y lo que Dios tiene por delante requiere manos limpias, mochila liviana y un corazón enfocado. El apóstol Pablo expresó esta verdad de forma tajante, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Filipenses 3:13. No se refería a pérdida de memoria, sino a una decisión consciente de no vivir anclado a lo anterior, porque lo que se conserva se honra y lo que se honra permanece. Si honras lo que te dañó, lo mantendrás presente. Si honras una relación que no provino de Dios, abrirás la puerta a que su influencia continúe en tu vida. Y si todo eso está guardado junto a tus finanzas, estás declarando sin darte cuenta que esa conexión es parte de tu provisión. Pero no lo es. Es una trampa emocional que frena el fluir de Dios. La provisión no se sostiene solo con oración, se sostiene con obediencia. Y parte de esa obediencia incluye revisar lo que estás permitiendo en tu entorno. Una billetera no es simplemente un accesorio, es un espacio donde guardas recursos, accesos, decisiones. Si ese lugar está contaminado con vínculos emocionales no sanos, estás contaminando también tu relación con la provisión divina. Dios quiere darte más, pero necesita que sueltes lo que ya no edifica.
Necesita que limpies el terreno para poder plantar lo nuevo. Y eso incluye deshacerte de todo rastro material de relaciones que no glorifican su nombre. En el libro de Jueces, capítulo 6, cuando Dios llama a Gedeón para levantarlo como libertador de Israel, lo primero que le ordena no es que reúna un ejército, sino que destruya el altar de Baal que su padre había levantado. Jueces 6:25 dicen: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Antes de avanzar, había que purificar. Antes de pelear, había que romper con los vínculos del pasado. Este principio se repite a lo largo de toda la Escritura. No se puede entrar a una nueva dimensión con las cargas emocionales de una etapa anterior. Muchos no avanzan en su economía porque siguen emocionalmente ligados a vínculos rotos, relaciones dolorosas o historias que ya no tienen nada que aportar. Y si eso está reflejado en lo que guardas a diario, entonces el estancamiento no es un misterio, es una consecuencia. No puedes caminar hacia la promesa mientras tu corazón sigue dividido. No puedes recibir lo nuevo mientras conservas lo viejo. Y si hoy Dios está revelando que hay elementos en tu billetera que representan esas ataduras, entonces el siguiente paso es obvio. Debes soltarlos. El Señor no solo ve lo que haces, ve lo que toleras, ve lo que decides conservar. Y en ese detalle que para otros es irrelevante, Él puede encontrar una señal de si estás realmente listo para lo que viene. Porque quien no suelta el pasado no está preparado para el futuro. Y quien sigue alimentando emociones tóxicas con objetos visibles, difícilmente podrá recibir provisión limpia. No se trata de olvidar el pasado, sino de cerrarlo. No se trata de negar lo vivido, sino de discernir qué debe permanecer y qué debe ser removido para siempre. Tu billetera debe ser un espacio de honra, no de ancla, un espacio de visión, no de recuerdos que nublan, un espacio donde lo que cargas respalde lo que crees. Si crees en libertad, entonces no conservas lo que representa esclavitud emocional. Si crees en sanidad, no guardes lo que reabre heridas. Si crees en provisión, no permitas que lo que simboliza pérdida siga conviviendo con tu esperanza. Dios no ignora esos detalles. Él se mueve con precisión. Y cuando encuentra un corazón que purifica hasta lo más pequeño, entonces derrama bendición hasta que sobreabunde. En el corazón del verdadero crecimiento espiritual hay un principio que no puede ser ignorado: la honra. Honrar a Dios no es un acto aislado, es una postura constante del alma. Y si hay un lugar donde esa honra se revela con claridad, es en lo que haces con tus recursos. La billetera, aunque pequeña, representa el acceso, la provisión, las decisiones diarias. Es el lugar donde se manifiestan los frutos del esfuerzo, pero también las intenciones del corazón. Cuando en ese espacio no hay rastro alguno de honra a Dios, algo fundamental está ausente. En Proverbios 3:9 se declara con autoridad: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Esta instrucción no es una opción, es una demanda espiritual. Quien reconoce a Dios como su fuente, también lo honra con lo que recibe. Y esa honra debe estar presente, incluso en lo que cargas contigo. Algunos se preocupan por llevar tarjetas, efectivo, identificaciones, pero olvidan apartar un lugar visible, un recordatorio de que su provisión no proviene del mundo, sino del cielo. No se trata de guardar una ofrenda simbólica como un ritual, sino de establecer en lo más cotidiano una expresión clara de dependencia y obediencia. La ausencia de honra en la billetera no solo es una omisión, es un mensaje. Es la declaración silenciosa
de que se puede administrar sin dirección divina, que el esfuerzo propio es suficiente. Pero esa autosuficiencia es enemiga del favor de Dios. En Malaquías 1:6, el Señor confronta con firmeza: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y cuando esa honra no está presente, se cierran puertas que de otro modo habrían sido abiertas. Porque donde no hay honra, no hay pacto. Donde no hay pacto, no hay respaldo. Y donde no hay respaldo, no hay multiplicación. El pueblo de Israel entendía que todo lo que tenían provenía de Dios. Por eso, aún en sus caminos llevaban señales de su presencia, recordatorios de sus promesas, expresiones visibles de su fe. Hoy, el creyente que camina con entendimiento sabe que lo que guarda y cómo lo guarda es una forma de alinear su corazón. Una palabra escrita, una porción del ingreso apartada para Dios, un espacio reservado como señal de consagración. Son actos que no buscan mostrar religiosidad, sino activar principios eternos. Cuando Dios ve honra, responde con favor. Cuando ve fidelidad, envía provisión. Y cuando en lo más pequeño encuentra obediencia, establece una plataforma para bendiciones mayores. No es la cantidad, es la intención. No es el objeto, es el principio. No es el ritual, es la verdad. Una billetera vacía de honra será también una billetera vacía de propósito. Pero donde hay honra, siempre habrá provisión. La transformación no comienza cuando cambia tu cuenta bancaria, sino cuando cambia tu entendimiento. Hay personas que oran por abundancia, pero aún no han comprendido que la provisión del cielo no se activa por necesidad, sino por alineación. Dios no responde al desorden, ni al descuido, ni a la mezcla. Responde a la obediencia consciente, a la intención pura, al acto invisible de consagrar lo cotidiano. No se trata de lo que llevas en la billetera, sino del lugar que Dios ocupa dentro de ella. Porque ahí, en lo pequeño, en lo privado, se revela el verdadero estado del alma. Muchos buscan estrategias financieras, decretos de prosperidad, enseñanzas sobre multiplicación, pero siguen ignorando la raíz del estancamiento. No es solo falta de ingreso, es falta de propósito. No es solo ausencia de recursos, es ausencia de visión. La pobreza no comienza en los números, comienza en la mente, en los hábitos, en la manera en que decides qué guardar y qué permitir que te acompañe cada día. Y es ahí donde el Espíritu Santo quiere operar, en tu manera de mirar lo que posees, en tu forma de tratar lo que te ha sido confiado. Todo lo que se repite sin conciencia se convierte en patrón, y todo patrón se convierte en territorio espiritual. Si repites el desorden, abres un terreno a la escasez. Si repites la mezcla, abres la puerta a la confusión. Pero si repites la honra, el orden, la limpieza y la fe, entonces preparas un ambiente donde Dios puede habitar. Porque el Señor no visita donde no ha sido invitado, no se manifiesta donde no se le ha dado autoridad, no llena donde no hay vacío dispuesto para Él. Y esa disposición comienza también en tu billetera. Este no ha sido un mensaje para juzgar lo que carga, sino para abrir tus ojos a lo que representa. Una vida transformada no comienza con grandes gestos, sino con decisiones pequeñas y persistentes que se alinean al reino. Si Dios te pide que limpies lo que llevas contigo, es porque quiere depositar algo nuevo. Si te llama a revisar lo que has ignorado, es porque desea abrir una fuente que has cerrado por costumbre, por descuido o por desconocimiento. Pero ahora que lo sabes, no puedes volver a ver tu billetera como antes. Tal vez no cambie lo que ganas, pero cambiará tu forma de recibirlo.
Tal vez no cambie lo que tienes, pero cambiará el poder que eso tiene sobre ti. Porque cuando pones en orden incluso lo más pequeño, cuando honras al cielo, incluso en lo invisible, entonces comienzas a vivir bajo leyes diferentes. Ya no caminas según el mundo, caminas según el reino. Y en el reino, lo poco con Dios se convierte en mucho. Lo simple con fe se convierte en semilla. Y una billetera alineada se convierte en una puerta que no se cierra jamás. Dios quiere usarte para cosas grandes, pero antes necesita ver qué harás con lo que ya te dio. Y si decides hoy ponerlo en orden, prepárate. La provisión no solo llegará, te seguirá. Porque donde hay obediencia, hay promesa. Y donde hay promesa, no hay espacio para la escasez. Solo para la gloria de Dios.